Hola, hola. Hoy, como lo dije ayer, vamos a hablar de la guerra. Vamos a hablar de la guerra desde, bueno, hoy más desde el budismo, porque realmente desde el tantra, pues no es, digamos que no es la mejor teoría para hablar de eso. Hay algunas cosas que se pueden extraer, pero realmente el tantra original se utilizaba bastantes veces para como ritual previo para la guerra, para que saliera bien, para que mataran los enemigos. Es decir, el tantra muchas veces no tiene un imaginario muy extraño y la realidad es otra, la realidad y los usos que se le daban a ese tantra era otra. Entonces, hoy lo quiero hablar más desde ese lugar, obviamente por lo que está ocurriendo, por la guerra con Irán, por todo esto que está sucediendo y una forma de verla desde el sentido espiritual, porque la verdad es que abruma, ¿no? No acabamos de salir de lo de Gaza un poco y ahora esto y lo de Ucrania nunca se acabó y pareciera que es una noticia tras otra y he visto muchos comentarios en redes de que en este año, en solo enero, febrero ya, y bueno, y sumando este pedacito de marzo, han pasado ya un montón de cosas y es verdad que han pasado muchas cosas, pero también es verdad que de alguna forma necesitamos tratar de reclamar y de no quedarnos en eso y de que eso no nos haga perder y de que eso nos haga más bien activarnos y movernos y no abrumarnos, porque pues si nos quedamos solo en las noticias se nos va a complicar. De todas maneras hoy, y lo digo desde un lugar en el que a mí pues también me cuesta bastante y también me tocan todas esas cosas que ocurren, pero voy a hablar más como de la guerra en general, el cómo se produce, a dónde llegamos, porque además creo que también tiene un componente muy importante para nosotros mismos, digamos, para lo que podemos extraer de ahí para nuestra paz también. Y creo que desde ahí se vuelve muy interesante. Lo primero es decir que para el budismo no existe algo así como una guerra justa, es decir, esto de guerra por protección, guerra porque me estoy cuidando, guerra así, desde la teoría, digamos, no hay ninguna guerra justa, eso no existe, la guerra siempre es cruel, nunca hay un ganador, siempre pierde alguien, y desde ahí pues no tiene sentido, y el budismo es una filosofía muy de la no violencia, entonces pues no tendría mucha lógica como apoyar o ver de otra manera estos caminos. Ahora, eso también implica cosas. Yo sé que saldrán estos temas de, es que en un momento, entonces, ¿qué hago? Entonces me dejo matar, entonces dejo que no me pase esto, que no me pase lo otro. A ver, los casos excepcionales, los casos críticos se deben ver como tal, como casos críticos excepcionales y tienen su propia forma de ver y tienen su propia forma de estudiar y tienen su propia forma de conectar a nivel espiritual. No me voy a ocupar de ellos hoy, me voy a ocupar de lo general, de cuando nada está pasando y de pronto violentamos, atacamos, hacemos una guerra. Ahí es donde quiero poner el foco y ahí es donde está lo importante. Y según el tantra, el budismo, está acostumbrado a hablar de tantra, desde el budismo hay como tres razones o tres impulsos que generan la guerra porque no es un evento externo, es decir, ocurre o como consecuencia de evento externo, pero inicia en un evento interno dentro de los seres, en unos deseos y unas emociones que se mueven por ahí, y desde ahí el budismo lo dice como que hay tres venenos, y esos tres venenos, el primero del que habla es la codicia, habla de este deseo por tener más recursos, más territorio, más poder, más etcétera. Ese es como ese primer veneno. El segundo sería el odio, que el odio, bueno, rabia y toda esta ira que se siente, pero sobre todo aquí en este veneno hay algo muy particular y es la deshumanización del enemigo. Es decir, eso es muy importante. Eso sin esa deshumanización, la guerra toma otro matiz, pero normalmente cuando ocurren este tipo de guerras o se justifican guerras, se tiende a deshumanizar a las otras personas, ¿no? En el caso de Palestina y Israel, por ejemplo, entonces se tiende a decir como si fueran unos seres humanos inferiores, como si no valieran tanto, como si no fueran, como si sus muertes no valieran tanto como las de otros. Eso es lo que se intenta ver y ese es el sesgo que se crea y por eso luego termina siendo como, ah, sí, es que tenían que morir, ¿no? Y piensen en si esto fuera un ataque hacia un grupo criminal o alguien que ha hecho mucho daño, la mayoría de gente se sentiría menos mal o incluso ni siquiera se sentiría mal, sentiría como, ah, eso es lo que es y ya está.
y mucho mejor que haya ocurrido. Esa deshumanización del enemigo es muy importante para la guerra y obviamente está completamente en contra, completamente opuesta a la teoría del budismo, porque en el budismo no se deshumaniza nada. De hecho, lo que se hace es intentar y trabajar por todos los seres, ¿no? Tratando de que todos los seres sufran lo menos posible, ya ni siquiera solo humanos, sino que va mucho más allá. Entonces, quedémonos con este concepto que es importante. Y el tercer concepto sería la ignorancia, o también se puede entender como el engaño, y es quedarnos con las formas, quedarnos con lo que pasa afuera y no entender cómo todos los seres estamos conectados, incluso con, no solo con seres, sino todo lo que habita este planeta, esa interconexión de las cosas, el otro tiene que ver algo conmigo, yo tengo que ver algo con él, y no somos cosas individuales separadas y que cada cual puede sufrir por su lado y ya. Es el otro punto que genera, es la combinación de estas tres, según el budismo, es la que genera esa guerra y genera que todo se termine degradando tanto. Bueno, se me está yendo un poquito el tiempo, no quería que fuera muy largo, pero entender que, y esta frase es muy repetida, pero es muy obvia, pero se nos olvida, y es: el odio nunca va a acabar con el odio, ¿no? La guerra nunca va a acabar con la guerra, lo que hace es sembrar semillas, y a lo mejor hay una supuesta paz temporal, pero luego esa semilla va a volver a crecer y va a volver a salir y va a volver a haber guerra, y nunca se va a acabar, termina en un recurrir eterno, en una ley eterna de volver una y otra vez sobre esto. Y algo mucho más importante, y también para entender desde dónde lo estamos viendo o enfocando, es que desde el budismo entendemos que la paz no puede venir desde un ser que no está en paz. Es decir, la paz no puede venir desde alguien que no tiene esa paz interior, porque el desarme primero es interno y luego es externo. Y si se fijan en las personas, y no solo una, todas las que están como dando cara a esos conflictos y avivando esos conflictos, no se ve una paz interna en esas personas, ¿no? Ya las que son de dominio público, pero fíjense alrededor también las que ustedes tienen, y bueno, también aprovechen y fíjense en su paz interna y en su forma de verlo. Han pasado muchos años, han pasado muchos siglos, y parece que el ser humano al final termina resolviendo los conflictos, en última, de la misma manera, ¿sí? Con la violencia, con la guerra en caso escalado, ¿no? De estados, sí. Bueno, es precisamente lo que no se quiere. Todo el camino budista, todo el camino de reconexión interior, de paz interior, debería llevar como consecuencia a que este tipo de cosas no ocurrieran. Imagínense en el típico monje budista y el arquetipo que tienen de eso. Imagínense si los líderes mundiales fueran así, ¿estaría pasando lo que está pasando? Probablemente no. Por lo menos no, en mi cabeza no me termina de caber, no termina de entrar esa idea. Y es por algo, ahí tiene un sentido, tiene una razón de ser. Esto es lo que busca la espiritualidad, esto es lo que busca este camino. Quería hablar también bueno, de todo el ruido que esto genera, por qué nos atrae tanto la guerra y el ruido que nos genera y qué implicaciones tiene para nosotros, pero esto ya se fue mucho más largo de lo que hubiera querido, así que voy a hablar mañana de eso, voy a hablar de lo que significa ya a nivel personal, cómo manejarlo más, cómo entenderlo y cómo de alguna forma aprovecharlo, o por lo menos hacer que no nos moleste o que no nos interrumpa el camino. Así que nada, esta es toda la entrada de hoy, esperando que todo el mundo pues esté lo mejor posible y que estos eventos terminen lo más rápido, porque las imágenes de verdad son bastante desastrosas. Abrazo y nos vemos en la entrada de mañana. Gracias por acompañarme en la entrada de hoy. Si este episodio te ha resonado, te invito a ir un paso más allá y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Allí comparto prácticas y contenido adicional para tu proceso. También puedes visitar parejadelalma.com/diario, donde encontrarás toda la información sobre mis talleres, retiros y sesiones de terapia. Y por último, si este espacio te aporta valor, te invito a que califiques el podcast y me dejes un comentario. Leer cómo estas reflexiones aterrizan en tu vida es lo que da sentido a todo esto. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en una nueva entrada.